Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Alto! Las 5 predicciones más impactantes sobre la tercera temporada del Juego del Calamar. El Juego del Calamar no es solo una serie, es un fenómeno global que ha dejado a millones de espectadores al borde de sus asientos. Después de un final explosivo, todos nos preguntamos, ¿qué sorpresas nos depara la tercera temporada? Así que hoy prepárate para adentrarte en las predicciones más sorprendentes. La tensión está por alcanzar niveles extremos. Que comience el juego. 1. El destino final de Ji-Hoon. En el tercer episodio de la temporada 2 del Juego del Calamar, antes de que Ji-Hoon revelara su participación anterior, la jugadora Seon Nyeo le asegura que su regreso tiene un propósito más profundo, uno que escapa a su voluntad. Incluso le ofrece ayuda para librarse de ese mal karma que lo persigue. 여기서 나가면 굿 한 번 해. 내가 네 업보를 다 씻어내 줄 수 있어. Aunque Ji-Hoon ignora la advertencia de Seon Nyeo, ella lo confronta nuevamente en el sexto capítulo. Después de observar a la jugadora 222, le dice: entonces, hay una razón por la que has vivido más de lo que estabas destinado. Esto deja una gran duda sobre el destino de Ji-Hoon. ¿Es posible que el protagonista no sobreviva al final de la tercera temporada? ¿Podría sacrificarse por la participante embarazada? Este giro de los acontecimientos sugiere que Ji-Hoon no solo podría enfrentar un destino trágico, sino que podría estar predestinado a un sacrificio final en el que se ve involucrado con los demás personajes, especialmente con la figura de la jugadora embarazada. Pero ¿por qué esta teoría podría ser cierta? La jugadora 044 es uno de los personajes más excéntricos y enigmáticos. Al parecer, alguna vez fue una reconocida y poderosa chamán coreana, y todo parece indicar que Seon Nyeo tendrá un propósito mayor en los siguientes episodios. Y sin importar si tiene poderes o no, ella ha conseguido formar una especie de secta que podría marcar la diferencia en las próximas pruebas y determinar si continúa con vida. 여기까지 끌려온 이유가 있었어. 2. El sacrificio final del líder. Como se menciona en la teoría 1, Ji-Hoon parece estar destinado a ser una pieza sacrificable dentro del despiadado juego. Sin embargo, algo ocurre que altera el curso de su destino. En un giro inesperado, se enfrenta a una situación en la que debe tomar una decisión crucial: salvar a un bebé inocente, el cual está en manos de la jugadora 222. El bebé, símbolo de pureza y vulnerabilidad, es el último hilo que conecta a los jugadores con su humanidad. Ji-Hoon, al ver a la jugadora 222 y su bebé en peligro, se ve impulsado por un instinto de protección, una conexión más allá de lo lógico. En ese momento, el sacrificio que se le exige, que podría ser suyo, se convierte en un acto de salvación hacia el niño. Pero esto no pasa desapercibido para el líder del juego. Observa la escena con atención, y es allí cuando una reflexión brutal comienza a formarse en su mente. El líder, cuya vida ha sido una sucesión de decisiones crueles y despiadadas, se ve confrontado con su propio pasado. Su esposa, quien murió mientras estaba embarazada, y la impotencia que lo consume al no haber podido salvarla, lo atormenta. Su dolor nunca ha cesado, y la imagen del bebé le evoca recuerdos amargos de lo que no pudo proteger. Por esta razón, el sacrificio de Ji-Hoon, un hombre dispuesto a arriesgar su vida por la vida de un bebé, le recuerda la tragedia personal que nunca ha podido superar. Este momento, tan ajeno a la fría lógica del líder, lo hace cuestionarse a sí mismo. La crueldad que ha ejercido durante años se enfrenta a la desgarradora verdad de que su corazón, ese que ha comandado la muerte de tantos, está roto. El líder se da cuenta de que no puede permitir que Ji-Hoon, alguien que aún tiene la oportunidad de encontrar redención, cargue con la condena de un sacrificio innecesario. Por esta razón, en un giro sorprendente, el líder toma la decisión de sacrificarse por Ji-Hoon y por el bebé. Este acto no solo es un gesto de generosidad, sino un intento de encontrar un último pedazo de humanidad en su vida marchita. El sacrificio del líder no es solo una salida de la historia, sino una profunda lección de que la verdadera redención no se logra a través de la venganza ni el poder, sino mediante el amor desinteresado y el sacrificio por los demás. Mientras él cae, dejando atrás una estela de dolor y arrepentimiento, Ji-Hoon, tocado por este sacrificio, recibe una oportunidad única para su destino. En el fondo, el bebé es el último vestigio de la inocencia. Es el símbolo de que a pesar de todo, siempre hay algo por lo que luchar.
Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Quién crees que morirá al final, Ji-hoon o el líder? Tienes 3 segundos para responder. 3. El Capitán Park. Una de las teorías más escalofriantes apunta a un personaje que parecía ser uno de los pocos aliados confiables, el Capitán Park. Su figura, que inicialmente parecía un apoyo firme para el detective Hwang Jun-ho en la búsqueda de la isla del juego, se vuelve cada vez más sospechosa. Lo que descubrimos en esta segunda temporada cambia por completo nuestra percepción de él. Park no solo estaba guiando al detective, sino que en realidad lo estaba saboteando sin que éste lo notara. Su extraño comportamiento, la filtración de la localización de Ji-hoon y su fracaso al intentar encontrar la isla dejan claro que no todo es lo que parece. ¿Qué secretos oculta este hombre que parecía tan confiable? Una de las teorías más aterradoras sostiene que el Capitán Park está en realidad trabajando para los organizadores del macabro juego. Pero eso no es lo más inquietante. Algunos sugieren que Park podría estar involucrado en algo mucho más oscuro. Un operativo de tráfico de órganos que opera bajo el mismo sistema sangriento que los juegos. ¿Recuerdan la escena en la que los trabajadores usan equipos de buceo para trasladar órganos recolectados a un almacén en el barco, listos para ser vendidos en el mercado negro? 거기서 지금 뭐 하시는 거예요? 제트론 아니에요? Cada muerte es una oportunidad de enriquecerse, y el capitán estaría en el centro de este ciclo macabro, gestionando tanto el juego como su negocio ilegal. Lo extraño es que, a pesar de su aparente lealtad al sistema, el capitán no mata al detective Jun-ho cuando tiene la ocasión. Aquí es donde entra una teoría aún más perturbadora. Y si en lugar de actuar por su cuenta, Park sigue órdenes de alguien mucho más poderoso, se especula que podría estar trabajando para el hermano de Jun-ho, el líder, quien, después de dispararle al detective, lo habría enviado para mantenerlo bajo control. Si esto es cierto, el capitán no solo estaría jugando un doble juego, sino que estaría involucrado en una operación mucho más grande, en la que el tráfico de órganos y el control de la isla son piezas de un rompecabezas aún más oscuro. De ser así, el Capitán Park no solo sería un peón en esta red de corrupción, sino un hombre que maneja 2 mundos a la perfección: el comercio ilegal de órganos y las órdenes del líder. Tal vez ambos mundos estén conectados de maneras mucho más complejas de lo que podríamos imaginar, y solo nos queda esperar para descubrir hasta dónde llega su implicación. Por fin encontramos la isla misteriosa. Tendremos que hacerlo solo. Tenemos que encontrarlo. 4. El verdadero rostro del líder. Hwang In-ho, el despiadado líder del Juego del Calamar, es mucho más que el villano al que hemos visto en acción. Tras 2 temporadas de crueles giros y decisiones aterradoras, finalmente se revela que su historia tiene mucho más peso emocional de lo que pensábamos. En la temporada 2, su acto de asesinar a Jung Bae, el amigo cercano de Ji-hoon, no fue solo una movida estratégica. Fue un mensaje. Un golpe directo a Ji-hoon, cuyo único propósito era empujarlos hacia una batalla psicológica más allá de la supervivencia. En una impactante confesión, el actor Lee Byung-hun, quien interpreta al líder, revela que, a pesar de la brutalidad de su personaje, hay algo más en él. Aunque sus actos son despiadados, el líder tiene emociones profundas que aún lo atan al pasado, lo que nos deja entrever que podría haber algo más que odio en su corazón. Al final, no es solo un monstruo, es un hombre roto, tratando de reconciliarse con su tragedia personal. Hwang In-ho, campeón de la edición de 2015, vio cómo su vida se desmoronaba tras ganar el juego. La muerte de su esposa, que sufría de cirrosis hepática, fue un golpe devastador que lo cambió para siempre. Su victoria, que debería haber sido un motivo de celebración, fue la semilla de su desconfianza hacia la humanidad. Y de ahí nació la figura que conocemos hoy. Pero hay algo más que esta tragedia nos está diciendo. Aunque su odio hacia el mundo lo ha convertido en un ser despiadado, esa misma tragedia podría ser el combustible para una posible redención o un giro inesperado en la historia. Con la confrontación entre Ji-hoon y el líder acercándose, la tensión está en su punto máximo. Ambos hombres, atrapados por su propio sufrimiento y deseos de venganza, están a punto de protagonizar un enfrentamiento que no solo pondrá a prueba su fuerza, sino también sus principios. ¿Te divertiste jugando al héroe? 5.
La sombra del líder. Una de las teorías más perturbadoras que ha surgido sobre el líder es su posible vínculo con el oscuro negocio del tráfico de órganos, que parece operar en las sombras del juego del calamar. En la temporada 2 se presentan pistas tan sutiles como inquietantes que sugieren que este mortal concurso no solo se trata de una lucha por la supervivencia, sino que podría formar parte de una red mucho más amplia relacionada con la comercialización ilegal de órganos humanos. La conexión entre el líder y este imperio clandestino podría ser la pieza crucial para entender la transformación de este personaje y las razones detrás de su despiadada naturaleza. Si la teoría es cierta, los próximos eventos podrían tener implicaciones mucho más profundas de lo que imaginamos, con las muertes de los jugadores sirviendo como una fuente de riqueza y control para los organizadores. La tercera temporada de El Juego del Calamar promete ser un desenlace explosivo, donde se desvelarán secretos que cambiarán por completo la dirección de la historia. El enfrentamiento entre Ji-hoon y el líder será el clímax de todas las tensiones acumuladas a lo largo de las temporadas. Y hasta aquí las revelaciones y teorías de la temporada 3 del Juego del Calamar. Si te ha sorprendido alguna o tienes tus propias teorías, no dudes en dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. El juego comienza, todo se pondrá a prueba, sin saber si el final será tu puerta.